Muy buenas tardes desde el sitio Diálogos al Café Marcos Escudero en Bolivia y en colaboración con el Centro de Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green LAC, por sus siglas, en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Les damos una muy cálida bienvenida al evento de hoy que hemos denominado Bolivia, Perú, hoy, dimensiones étnicas y regionales de la protesta. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del programa de estudios andinos en la KFIU y en este panel de lujo hoy nos acompaña Ramón Pajuelo, reside en Lima, es antropólogo e investigador en el Instituto de Estudios Peruanos. Como moderadores de este evento tenemos al doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en Florida International University en Miami, y al doctor Roberto Lacerna, director del Centro de Estudios de la Realidad Social, CERES. Nuevamente a todos, bienvenidos y con ustedes, doctor Lacerna. Gracias, María. Le cedo la palabra a Eduardo Gamarra para que nos haga esta introducción y pues comencemos a trabajar, ¿no? Muy buenas tardes y muchas gracias a LAC y a María. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Roberto. Quiero pasar a Ramón Pajuelo. Acaba de escribir un artículo que lo compartió Roberto, que se titula La presidenta Misti, el titiritero y el descontento campesino indígena. Y en ese artículo, Ramón dice algo que de alguna manera, pues espero que nos ilustre lo que está sucediendo en el Perú. Pero él dice, ni el discurso del agresor externo, entre comillas, el Cuco Morales, y un supuesto envío de armas desde Bolivia, ni el de la manipulación de la protesta por intereses ilegales o grupos violentistas, narcotráfico, minería ilegal y organizaciones remanentes del senderismo como Movadef, explican el enorme desembalse social visible en millares y millares de manifestantes en diversas regiones, pero especialmente en las del sur andino. Más adelante nos dice, la protesta del Perú de estos días responde fundamentalmente a un disloque de la legitimidad política. Ramón, ¿podrías explicarnos qué quieres decir con esto? Gracias, Eduardo. Me gustaría decir de arranque que efectivamente considero que lo que hay en Perú es un enorme desembalse social, un estallido, ¿no es cierto?, de un volcán largamente acumulado, pero que fue generado por una crisis de legitimidad que termina desatada desde el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo del 7 de diciembre pasado. Mucho se ha dicho respecto al hecho de que la movilización campesina e indígena que vemos ahora en diversas regiones del país, sobre todo en el sur andino, es resultado de un tremendo descontento campesino y de mucho malestar. Pero creo que más bien ese descontento y ese malestar es lo que tenemos que explicar para poder avanzar, a tener algunas ideas, hipótesis respecto a cómo esa manifestación de descontento, en términos ya de una movilización política activa, con protestas en las calles, ¿no es cierto?, están acompañadas ahora en el Perú de una novedad que creo es una novedad muy importante. Consiste en una manifestación de orgullo del origen, lo llamaría así, y es una manifestación de orgullo del origen que incluye el origen sociocultural, pero también el origen territorial o geográfico. Es decir, estamos frente a una manifestación de un descontento étnico territorializado muy fuertemente. Y entonces esto es lo que tenemos que explicar. Para esto, creo que es importante considerar que en el Perú, desde hace buen rato, lo que hay es una situación bastante delicada de lo que llamaría una crisis múltiple que incluye un componente político absolutamente desestructurado. Perú es un país en el cual no existen algo que podamos llamar, en el sentido preciso de la palabra, partidos políticos. No hay. Lo que hay es redes de poder más o menos extensas, dispersas en el territorio, que funcionan y se activan para diversas elecciones, ¿no es cierto? Además, hay una crisis económica que ahora es innegable. Perú es un país en el cual los indicadores de crecimiento económico
que funcionaron durante estas 3 décadas, ¿no es cierto? Desde la implementación de las reformas neoliberales por el gobierno de Fujimori a inicios de los años 90, ese momento de bonanza y de crecimiento económico como que ha llegado a su límite. Y si bien ahora hay cifras macroeconómicas que aún se sostienen, los indicadores respecto al crecimiento de la pobreza, al incremento de los problemas de desigualdad, son realmente preocupantes. Tenemos además una crisis social muy fuerte, una crisis de articulación, cohesión, agregación social. Los tejidos sociales organizativos en el Perú no se han logrado restituir durante estas décadas y es una sociedad en gran medida desestructurada socialmente. Sin embargo, algunas de las organizaciones, ¿no es cierto?, que funcionan son aquellas organizaciones que tienen referencias más territoriales y entre ellas las comunidades campesinas. Esto explica además en cierta medida por qué son esas comunidades las que ahora ofrecen una base de movilización política en un contexto, ¿no es cierto?, de desembalse tan fuerte. Creo que vale la pena mencionar también que en el país la pandemia golpeó enormemente sobre todo a los sectores populares. Perú es el país con la mayor cantidad de muertes en términos per cápita en el mundo. Más de 200.000 personas perdieron la vida por el impacto de la pandemia. Y todo esto lo que hizo fue generar una situación que se vio en las elecciones del año 2021, cuando la elección del presidente Castillo. Elecciones que ya mostraron una fuerte fractura regional y étnica. La votación de Castillo estuvo alojada justamente en muchas de las regiones que ahora se sacuden por las movilizaciones. Y el Perú se polarizó, ¿no es cierto? Y finalmente entramos a un régimen, al gobierno de Castillo, que de alguna manera enfrentó la prolongación del conflicto electoral. El intento de golpe de Estado de diciembre lo que hace es terminar de destapar un problema de legitimidad política que es respondido por la gente allí donde pueden hacerlo y de la manera que pueden hacerlo y donde piensan que ese problema de legitimidad política afecta directamente sus expectativas y además consiste en un rechazo de su voluntad política expresada en la votación por Castillo. Les pongo un ejemplo. Hubo distritos del Cusco en los cuales Pedro Castillo sacó casi el 100% de la votación. En estos distritos las actas electorales se vendían como un souvenir, como un recuerdo, una vez realizadas las elecciones. Y aún en el peor momento de la gestión de Castillo, hacia el final, ¿no es cierto?, de su gestión, antes del golpe de Estado, y él presionado por el intento de vacancia, ¿no es cierto?, del Congreso, aún en ese peor momento, el respaldo a su gestión se ubicaba más o menos entre un 25 a 30%. Ese 25 a 30% consisten en varios millones de personas. Y no es difícil, por eso, ni nada extraño, que en un contexto de sensación de pérdida de legitimidad política, muchas de estas personas, en realidad una minoría de estas personas que apoyaban todavía al régimen de Castillo, encuentren la protesta pública en las calles, o vean en la protesta una forma de responder frente a esa situación de legitimidad. Luego lo que hemos visto es un desenvolvimiento descontrolado de acontecimientos, en los cuales la mala reacción del gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha hecho más que añadir leña al fuego. Y esta leña ha tenido lamentablemente cifras escalofriantes. Más de 60 muertos en las protestas peruanas desde diciembre y más de 50 muertos por balas de las fuerzas del orden. Entonces, esto ha terminado junto a expresiones explícitas de desprecio, de negación, de insultos, ¿no es cierto?, con una fuerte carga racial. Esto ha generado una mayor cohesión y un mayor sentimiento de indignación y de búsqueda de restitución de una legitimidad política en muchas poblaciones en el país. Lo que vemos entonces es un enorme proceso de movilización, pero que en gran medida está situado en aquellas regiones que apoyaron políticamente
al expresidente Castillo. No es casualidad, pero al mismo tiempo tampoco es un simple accidente que estas protestas tengan un color que es una novedad en el Perú. Hablo de un color político. Es una demanda, ¿no es cierto?, de democratización acompañada de una fuerte negación del racismo, la discriminación abierta, el ninguneo y un rechazo a Lima como una capital del país que sigue concentrando los beneficios y los privilegios y que sigue siendo el centro de lo que para mucha gente consiste en una continuidad, ¿no es cierto?, que hay que quebrar a través de la instalación de un gobierno nuevo y una asamblea constituyente que conduzca al diseño de una constitución que reemplace a la constitución fujimorista. Entonces, como ven, hay una serie de factores en medio de los cuales sí podemos reconocer, en mi opinión, una novedad sociológica, antropológica clave en el Perú de hoy. La expresión pública, abierta, explícita, de un orgullo del origen a través del desarrollo no de uno, sino de varios movimientos indígenas. Creo que es claro reconocer ahora un movimiento campesino indígena que tiene sus ejes en dinámicas regionales y en una fuerte conciencia de distancia y de diferencia respecto a Lima, y que se han desarrollado en términos cronológicos en medio de esta protesta, primero en Apurímac, donde fue un primer desembalse, luego en Cusco, donde hay una dinámica articulada en torno a la presencia de la capital, la ciudad del Cusco, como eje de las movilizaciones, y que más bien en una región como Puno tiene dos ejes de manifestación. Uno, el mundo quechua de Puno, con Juliaca como centro, y el mundo aymara. En la zona aymara de Puno, con la propia capital de la región, la ciudad de Puno como un referente clave, lo que estamos viendo es lo que yo podría notar como una insurgencia de todo un pueblo. Lo que hay en el mundo aymara de Puno es impresionante. Es decir, el conjunto de la región aymara ha paralizado y ha sostenido esa paralización durante semanas. Las protestas, la crisis en el Perú, han tenido hasta ahora tres momentos. Un primer momento desde el golpe o el intento de golpe de Castillo a inicios de diciembre hasta la Navidad, ¿no es cierto?, y las fiestas de fin de año, en que ocurrieron los conflictos en Apurímac y en Ayacucho principalmente. Luego se puso una tregua, un segundo momento desde inicios de enero en que continuaron las protestas y donde éstas causaron situaciones terribles de violencia y de enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden, con presencia del ejército que fue movilizado por el Estado, ¿no es cierto?, en Cusco, en Puno, con una cantidad que ya señalé de víctimas mortales. Y un tercer momento que se viene desarrollando desde el 19 de enero, y que consiste en una movilización de muchos de los manifestantes desde sus regiones a la ciudad de Lima. En Lima estamos viendo todos estos días, diariamente, la movilización de estos migrantes de la protesta, de las distintas regiones que se han organizado y recién hace pocos días han logrado generar una organización que ya los representa y han desarrollado un par de conferencias de prensa. Entonces, estamos frente a una situación bastante difícil, además, porque frente a este estallido de protesta social tan nueva, ¿no es cierto?, al mismo tiempo tan desarticulada, que no tiene organizaciones claras, no tiene liderazgos claros, y que tiene una enorme manifestación de descontento frente al conjunto del orden social en el país y esta novedad de las demandas étnicas explícitas en el Perú. Frente a eso, lo que hemos visto es una respuesta del Estado completamente arbitraria, autoritaria, y que reinstaura en el país viejos discursos de ninguneo, de discriminación. El problema entonces en el Perú ahora me parece que es que frente a una emergencia que tiene un fuerte componente étnico a estas alturas, lo que estamos viendo al otro lado es una restauración autoritaria.
En el Perú se instaló desde inicios de los años 90 un régimen neoliberal que fue exitoso en sus propios términos durante 3 décadas y que tuvo como actores a muchos de los actores que ahora nuevamente aparecen coaligados, sosteniendo el régimen de la presidenta Boluarte. Las élites empresariales, una tecnocracia política que se encarga de la gestión del gobierno y las Fuerzas Armadas. Esta coalición de poder es la que está detrás del gobierno de Boluarte y es la que hace tan difícil, ¿no es cierto?, una situación en la cual el Estado ha respondido de la manera más brutal, impensable en el Perú, donde muchos no pensábamos que íbamos a volver a caer a situaciones de violencia abierta, como la de décadas pasadas que enlutaron al país. Y lo peligroso en el Perú es el choque entre el Estado y una sociedad desnuda, movilizada, sin mayores instancias de representación y articulación, que pone entonces en conflicto, y con esto acabo, una emergencia social en gran medida étnica novedosa y una restauración autoritaria al frente que, si no encuentra puentes, puede llevar a situaciones aún más graves. Gracias.